Les cuento a ustedes que nosotros hoy vamos a empezar el programa tomando el caso de Artigas, lo que todo apunta a creo que de eso ya no hay duda, un nuevo femicidio. Una mujer que había hecho una denuncia, que se separa tras la denuncia de su pareja, madre en conjunto de 2 niñas, 8 y 10 años. Las medidas cautelares de no acercamiento impuestas por la justicia en esa primera denuncia son incumplidas por él. Ella vuelve a hacer la denuncia. Un poco una historia que se repite bastante, ¿no? El sistema que falla y historias de vida que quedan destrozadas. Repasemos el caso. Rosana Batista y Onyx Fagundes estuvieron 15 años en pareja. En ese tiempo tuvieron 2 hijas que ahora tienen 8 y 10 años. Sobre fines del año pasado se separaron y en enero Batista radicó una denuncia. El 15 de enero, Rosana denunció a su expareja por violencia doméstica y la jueza del caso le impuso medidas cautelares, entre ellas prohibición de acercamiento y comunicación. 15 días después, el 30 de enero, la mujer amplió la denuncia porque su expareja no dejó de mandarle mensajes, muchos de los cuales contenían amenazas de muerte. Cuando se volvió a radicar la denuncia, la justicia no dispuso nuevas medidas. Este martes a las 7:30 de la mañana, Fagundes fue hasta la casa de su expareja, donde además vivían sus 2 hijas, y tras dispararle 2 veces, un tiro en el pecho y otro en la espalda, se suicidó. Para la fiscal Valentina Sánchez, el caso está cerrado y se confirma que se trata de un femicidio y posterior suicidio. De cualquier manera, la Fiscalía mandó a periciar el arma y las balas a Policía Científica en Montevideo para determinar fehacientemente que se trata del arma que se usó en este caso. Además, se están realizando varias entrevistas con vecinos. Las mismas no determinaron detalles relevantes, pero se continuarán realizando. Aquí nadie puede decir que haya funcionado bien el sistema. Hay que seguir mejorando, seguir multiplicando los dispositivos y tener el número de técnicos suficiente como para poder evaluar con la limitación de la futurología, ¿no? Porque de alguna manera es como hacer encuestas. Dice, no, pero los técnicos le dieron a esta situación concreta un riesgo medio de que escalara la violencia o de que volviera a repetirse. Bueno, los técnicos tampoco tienen la posibilidad de ver el futuro. Este miércoles, en tanto, fueron sepultados los restos de Rosana Batista. Al entierro asistieron familiares, amigos y compañeros de trabajo tanto de la policía como del ejército. Rosana era agente policial y según las pericias realizadas hasta el momento, la muerte se concretó con su propia arma de reglamento. Bien, sí, sin duda, tal como plantea el presidente de la Suprema Corte, ¿no? Los técnicos no pueden ver el futuro, pero sí pueden ver el pasado y sí pueden ver el presente. Y deberían tener allí, ante sus propios ojos, material suficiente como para terminar de entender que el riesgo, tal como se valoraba en otros tiempos, hoy requiere una valoración diferente, ¿o no? Creo que eso puede ser parte del debate de hoy. Pero primero vamos a ir a un móvil porque tenemos a Diego Travieso con Alicia Deus. Ella, además de ser especialista en temas de violencia de género y protección a la familia y a la adolescencia, es abogada. Buenas tardes para los dos. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes. Y además te tiro otro dato muy importante para tocar este tema. Es corredactora de la Ley Integral de Violencia Basada en Género. Así que ya le damos las buenas tardes a Alicia, estamos escuchando el tape. Alicia, concretamente de este tema, y después podemos abarcar un poco más la generalidad. Se hizo una denuncia el 15 de enero por violencia doméstica. Al 31 de enero se vuelve a radicar la denuncia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se pudo haber hecho ahí, en este caso de Roxana, para poder salvarle la vida, en definitiva? Sí, muchas cosas. Digo, en primer lugar, hacer una correcta valoración del riesgo. Digo, de acuerdo con lo que ha surgido de la prensa, indudablemente este señor tenía todas las características más típicas de un violento, celoso, posesivo, le controlaba el celular, no la dejaba saludar a los hombres, la acosaba porque quería volver ante la separación. Era como la tapa del libro de las situaciones de violencia doméstica. Y sin duda que debieron haberse adoptado otras medidas. El monitoreo electrónico, la tobillera, inclusive la privación de libertad. Digo, ante una desacato y desobediencia a la orden judicial de no acercamiento,
digo, la siguiente medida no puede ser nunca, señor, pórtese bien, porque si no, mire que la próxima, digo, sin duda que en estas situaciones no funciona eso. Eso ha quedado en evidencia en este caso y en muchísimos otros, ¿no? ¿Qué pasa cuando se dice que faltan recursos a la hora de tener tobilleras, a la hora de tener policías que vayan a hacer vigilancia? Digo, sin duda la falta de recursos es un obstáculo a una adecuada protección para la víctima, pero digo, particularmente en este caso en que hubo 2 denuncias, o sea, hubo una denuncia, se pusieron medidas de protección que fueron incumplidas, digo, no se requieren otros recursos, o sea, sí una adecuada valoración del riesgo, sin duda, pero que la puede hacer cualquiera, digo, no se necesita una experticia muy especial para saber que este señor era de alto riesgo y que debían tomarse medidas de cautelares y medidas de protección para evitar cualquier desenlace. Digo, obviamente pasó lo peor, digo, lo peor que podía pasar pasó, desgraciadamente, pero creo que hubo una falla del sistema de justicia muy grave y hasta falla a nivel de personas, digo, de nivel personal, de empatía, de realmente comprometerse en la función que se está cumpliendo con estas situaciones, digo, porque más allá de los recursos y de que haya o no habido un equipo técnico, había una situación que era a todas luces de riesgo. Victoria, te escuchamos. Sí, justamente, tomando un poco esto último que expresa la abogada Deus, la pregunta es esa, ¿no? Porque muchas veces, depende de qué orilla esté uno parado, se evoca la falta de presupuesto para la ley integral y muchas veces uno escucha algo sensato como lo que usted expresa, que hay veces que las cosas no siempre pasan por recursos, sino que también está el sentido común, ¿no? Acá uno es actuante que la primera medida que pone es la restricción de acercamiento. ¿Sería eso lo que había que hacer? ¿O habría que haber iniciado todo el tema ya con otra mirada? Y después, ante el desacato, se reitera la medida tibia del no acercamiento, ¿no? Entonces, ¿eso es presupuesto o es otra cosa? Y me gusta preguntarlo además, porque estamos en la antesala del 8 y las mega marchas, pero vamos a empezar a direccionar hacia dónde marchar, porque el grito al sistema no ofrece respuestas concretas, no sé si comparte. Sí, sin duda. Pero además hay otra cosa que quizá también puede intervenir el tema de los recursos, que es la falta de formación de los operadores. Realmente no hay formación suficiente en el tema de la violencia basada en género, no la hay. Y bueno, ¿eso puede pasar por falta de recursos? Bueno, es posible que se requiera más recursos para formar, pero todavía se sigue considerando muchas de estas situaciones de violencia de pareja como que son cuestiones de la pareja, que bueno, que se llevan mal, que tienen que resolver sus cosas. Con pero esa no mentalidad la prensa, es que se abogada, encaran. Disculpe que le interrumpa, pero los protagonistas del sistema judicial, con o sin recursos mediante, ¿no leen la prensa? ¿No están interiorizados? ¿No escuchan el grito hace rato que viene dando la mujer en el mundo sobre la violencia, la lucha contra la violencia de género? ¿O necesitan ir a un curso con un papel y un lápiz y tomar nota? Digo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero lo que pasa es que estas situaciones se reiteran y se reiteran y se reiteran, digo, y esa es la realidad. El cambio cultural de considerar a estas situaciones como situaciones especiales de violencia basada en el género, de que matan a las mujeres porque las consideran de su propiedad, si no es mía o de nadie, porque eso es en realidad y en definitiva lo que sucede, y eso es un cambio cultural que requiere formación en todos los niveles, por supuesto en los operadores de justicia, por supuesto en todos los operadores vinculados a la temática y en la educación, y digo, la ley integral lo que intenta es dirigir las políticas públicas hacia esos cambios culturales, y por eso da directrices para varias áreas del Estado y no solamente a lo judicial, no apunta solamente al sistema de justicia, que es cuando ya
la violencia en general ya se produjo, ¿no? Sí, sí, no, estamos de acuerdo, pero incluso también hay una directora de género en el Ministerio del Interior. Digo, la perspectiva de género está instalada. ¿Se supone que es hora de que se empiece a notar su efectividad o no? Sí, digo, la División Políticas de Género del Ministerio del Interior trabaja y hace cursos de formación. Digo, en este caso creo que la falla, concretamente en este caso, no fue de parte de la policía. No, estoy yendo mucho más allá del caso concreto. No, claro. Sí, hay mecanismos, digamos, que introducen la perspectiva de género, pero falta muchísimo, y esa es la realidad por la que siguen muriendo mujeres. Y en ese camino, y además, doctora, los juzgados están atestados de situaciones de violencia. Y en ese camino, en ese mientras tanto, en eso que todavía nos falta de ir aceitando, ¿qué pasa con el rigor de la justicia? Porque vio que estamos en momentos en los que se escuchan voces bien disímiles sobre este tema, ¿no? Que penas más duras no, que en realidad, ¿por qué no proponer penas alternativas a lo que es la privación de libertad? Pero además depende de eso también mucho del tipo de delito, aparentemente, ¿no? Entonces, estamos en terreno muy movedizo en estos tiempos, siendo la inseguridad en todas sus formas, bueno, algo que nos está acuciando, ¿no? Entonces, sin duda. Pero ahí, en el caso concreto, y solo para lo que es, por ejemplo, violencia de género, ¿no? El desacato, el primer simple desacato de cualquier medida cautelar impuesta, ¿debiéramos pensar que entonces ya requiere prisión? Y bueno, es un delito y la ley integral prevé expresamente que la desobediencia a las medidas cautelares de protección en situaciones de violencia basada en género es una de las condiciones para el desacato. Se agrega un literal a la previsión del Código Penal que establece el desacato, que ya existía. Sí, por supuesto. Pero sin embargo, siempre hubo una resistencia a considerar que la violación a las medidas cautelares de protección en estos casos configura desacato. Ahí está lo que te decía recién, digo, todavía hay que hacer un cambio cultural para que se valore la entidad y la gravedad de estas situaciones, porque todavía se sigue en el fondo, se sigue pensando que son cuestiones de la vida privada y que es una pareja que se lleva mal, y que bueno, y que ella lo habrá provocado y lo habrá hecho enojar al señor y por eso él tuvo que reaccionar de esa forma. Digo, todavía eso sigue vigente, no desapareció y no lo va a cambiar una ley. Esto es, una ley puede dirigir las políticas hacia los cambios que después cada área los va a tener que procesar. Bien, pero a ver, la famosa frase de que mediano plazo, ¿no? La famosa frase de que la ignorancia de la ley no justifica la falta, ¿no? Entonces, esa misma información que aplica para el ciudadano común, que comete la macana y después dice, pero yo no sabía. Bueno, ¿qué pasa cuando los propios protagonistas del sistema cometen la falla? No, ahí se habla de que falló el sistema. No, falló una persona que no leyó la ley, que no leyó el artículo de la Ley Integral de Violencia, que explica. Bueno, pero entonces, seguimos así, siempre hablando del sistema. Esta situación, no, por supuesto, pero esta situación además se hubiera dado con ley integral o sin ley integral, porque teníamos la Ley de Violencia Doméstica que es de hace muchos años, además, que está vigente en el país. Además, o sea, la violencia de pareja es la primera que se empezó como a considerar y a visibilizar, no es por la ley de violencia de género. O sea, la ley de violencia de género mejora determinados procedimientos, ¿no? Sí. Tiene una mirada más amplia de las situaciones de violencia de género, de la violencia basada en género hacia las mujeres, que antes la ley de violencia doméstica no tenía una perspectiva de género, sino que solamente tocaba la violencia doméstica en el ámbito intrafamiliar.
Pero digo, esta situación en particular y los femicidios son, no es nuevo, no es algo nuevo. Pero más a favor de, alimenta más todavía o abona más el trasfondo de mi pregunta. Yo entiendo que usted es parte todos somos parte del sistema, pero usted es más protagonista cuando entiende de estos temas en concreto o le toca defender, ¿no?, a alguien. Pero se lo habíamos preguntado también a otro abogado hace unos días, en otro tema. La línea de fondo es, bueno, a ver, cuando el error lo comete un protagonista del sistema, nunca pasa nada. Y siempre se dice, hay que formarse más, hay que entender que es un cambio cultural. Bueno, ¿vamos a responsabilizarnos o no, finalmente, y acelerar el trámite? Deberían haber responsabilidades, sin duda que deberían funcionar las responsabilidades administrativas. Porque le caben al ciudadano común, lo que sea. Sí, sin duda que deberían. Acá hubo omisiones en el cumplimiento de la función. Digo, sin duda. Ojo, lo estoy diciendo sin haber visto el expediente de cerca, por lo que ha salido en los medios, pero parece bastante obvio que si hubo una nueva denuncia 15 días después por incumplimiento de las medidas, deberían haberse adoptado otras medidas de mayor entidad, que por lo menos garantizaran la protección. Digo, sin duda, porque cuando no hay denuncia, bueno, puede decirse, bueno, pero la justicia estaba ajena porque no hubo ninguna denuncia, pero acá hubo 2 denuncias, o sea que acá sin duda que el sistema de justicia hubo omisiones, eso no puede haber duda. Doctora Alicia Deus, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Diego. No sé si querés hacerle alguna pregunta más. No, simplemente, Victoria, lo último, nada más concreto. Dale. Sé que tenemos que ir a la pausa, pero cortito. Abogada, usted que también es experta en estos casos, ¿qué pasa con los chicos? Hay 2 niños chicos, 10 y 8 años. Esa es otra de las tragedias de consecuencia de estas situaciones, que no solamente que se perdieron 2 vidas, sino que se arruinaron otras vidas que recién están creciendo y desarrollándose, porque esas chicas o chicos, no sé si son niñas, digo, las secuelas de haber perdido a sus 2 padres en esta situación son terribles, requieren sin duda una respuesta de reparación por parte del Estado, una reparación adecuada en la medida de lo posible, pero digo, no siempre se da tampoco esa reparación, sino que muchas veces las víctimas quedan olvidadas. Digo, hay una ley que prevé una determinada renta para las niñas y niños víctimas, hijos de víctimas de violencia doméstica, que es como un cierto paliativo, pero sin duda que la reparación de los daños emocionales y psíquicos tendría que ir mucho más allá, ¿no?, de una renta económica. Doctora Deus, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adelante, Victoria. Muchas gracias a los dos. Nosotros hacemos una pausa, cuando regresemos debatimos el tema en el panel, ¿les parece? Y bajamos un poquito, o procesamos la info un poquito. Ya venimos.